Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Clínica de la Fe. Este, este tiempo lo vamos a dedicar a una discusión eh, muy polémica, pero también muy, pues poco presente en los grupos religiosos, y tiene que ver con este ejercicio que cada cierto periodo se hace en México, que es el ejercicio del voto. ¿Cuál es el vínculo entre la creencia y el voto? ¿Y qué tipo de apuestas se configuran en torno al voto? ¿Y cuáles son las apuestas que se configuran en torno a las diversas teologías que hacen también lecturas muy distintas de lo que es la vida pública y en particular lo que es la vida democrática y el ejercicio del voto? No todas las teologías coinciden en el vínculo que debe existir entre el creyente y el mundo. Hay teologías que insisten mucho en que son dos mundos distintos y en consecuencia incompatibles, mientras hay otras teologías que hacen un esfuerzo por pensar el mundo de la fe en el contexto de estas prácticas públicas que no dejan de ser polémicas y también no dejan de producir enfrentamientos y posiciones no siempre coincidentes. Se piensa, o muchos grupos religiosos piensan, que el modelo más cercano al texto bíblico es la democracia. Sin embargo, me parece que aquí hay como una discusión abierta en el entendido de que ese horizonte social pues sigue siendo un horizonte en disputa, porque en realidad pues poca gente sabe qué significa pues la vida democrática y qué significa vivir y ejercer esta idea de la democracia. Como es un territorio en disputa, pues evidentemente las ideas y las reflexiones teológicas que se hacen en torno al ejercicio democrático, pues no dejan de ser eso, ideas que necesariamente tendremos que discutir y reflexionar. Lo cierto es que el ejercicio democrático es un ejercicio mundano, es un ejercicio que se realiza en el contexto de la vida social y que es un ejercicio que tiene, por supuesto, una aspiración laica muy, muy clara, que es la idea de que el ejercicio del voto, entre comillas, logra establecer mejoras sociales y logra establecer condiciones mucho más racionales para la convivencia entre los diferentes. ¿Qué debe hacer un hombre de fe? Votar, pensar su voto o simplemente negarse a participar en esos escenarios. Creo que son de los temas y de las ideas que circulan en torno a esta temática. Gracias, César. Y yo creo que hablaremos opción D y E y más, ¿no? Bienvenidos todos. Gracias a nuestra amable audiencia que con atención sigue estos videos. Gracias a los panelistas de esta noche. Está con nosotros, como ya lo vieron en la introducción a este capítulo, a este video, el profesor César Avendaño. Está con nosotros Omar Collis. Lo mismo nuestro profesor Carlos, a quien agradecemos. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su amable participación. Y, y bueno, vamos a empezar con Omar. Omar, ¿cómo ves qué experiencia te tocó vivir dentro de los grupos religiosos donde estuviste como participante involucrado? ¿Crees que hay una clara conciencia de que el cristiano también es un sujeto político que le atañen los problemas eh, de la vida social, de la vida en común, de su localidad, de su ciudad, de su estado?
y por supuesto, pues esos temas grandes a nivel nacional, o vivimos en ese ensueño de que pues el reino de Dios, que quién sabe dónde esté, pero pues es el que esperamos. ¿Qué opinas, Omar? Gracias, buenas noches. Pues sí, es un tema que ha suscitado debates, conflictos y que, bueno, ha generado acuerdos, ¿no? A lo largo de la historia. Eh, de las experiencias personales, pues sí, me tocaron agrupaciones, congregaciones, en las que prácticamente ejercer el voto, el estar incorporado a una sociedad y ir a sufragar, pues era un asunto hasta pecaminoso. En otros casos, pues bueno, usaban las frases bíblicas de al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, pues eres ciudadano, tienes la obligación de ir a ejercer, pero un punto neutro fue difícil encontrarlo en estos grupos. Normalmente lo que hacían estas comunidades de creyentes, pues lo que practicaban era el extremo, difícilmente era el punto medio. Tomar la obligación social de ir y participar del ejercicio democrático, cuando las posturas, además, el día de hoy, pues obviamente tenemos grupos en los temas políticos pues mucho más polarizados, tenemos agrupaciones que están mucho más fuertes en el tema de odio, de repudio, de malinformación hacia la sociedad. Es difícil hablar de política y que no te encuentres con gente, ¿no? Es difícil hablar oye, ¿qué opinas? ¿Quién crees que va a ganar las elecciones, no? Pues yo opino que lo va a ganar A. No, estás loco, nos van a tener como Venezuela y estamos en una situación y estamos, híjole, y entonces, ¿por qué estamos nosotros en este país llenos de venezolanos, no? Ok, es el brinco para allá, pero ¿por qué se estacionan acá? ¿Porque estamos igual que donde están ellos? Pues creo que no. Y el tema siempre ha sido, ahora es tan polarizado, es tan enérgico en la desacreditación de los otros, de estar tonto, de estar loco, de estar mal porque piensas diferente. Se acaba esa libertad de pensamiento individual, ¿no? Tienes que pensar con las masas y con los grupos pues en muchas ocasiones están por interés, ¿no? Eh, en el aspecto personal, pues, ¿qué nos conviene? Yo creo que sí nos conviene ir a votar, porque pues, la gente que está viviendo del erario, de una u otra manera, todos van a ir a votar, y los que estamos manteniendo a ese motor de burocracia, pues si no lo hacemos, también se queda la elección del otro lado. Lo curioso es que hay congregaciones en donde pues, se pide que se ejerza este movimiento democrático. Y bueno, hablamos de experiencias de este ámbito, de este formato político dentro de las iglesias, pues la elección de pastores, la reivindicación de ellos, la, 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 la remoción de sus puestos y de manera tan violentas, tan desagradables. ¿Quién tiene el control de la congregación? Un grupo que también tiene intereses dentro del movimiento. Yo no veo tan ajeno el movimiento democrático de un país con el movimiento democrático dentro de una congregación, y no estoy hablando de alguna en especial. Lo viví con muchas agrupaciones, con estas iglesias de formato reformado, con una línea más conservadora y con las divisiones que se hicieron con las sucursales que después se volvieron autónomas totalmente. Una vida política muy, muy, muy complicada dentro de ellas mismas y con las mismas prácticas de los grupos de poder políticos, ¿no? Y los intereses económicos. Ya hemos hablado aquí de algunos personajes con esos mismos tintes, ¿no? Bueno, ahorita espero la siguiente participación. Gracias, Omar. Gracias, muy, muy puntual en tus comentarios. Y profe Charlie,
pues el tema es amplio. Quizás aquí nosotros nos estamos cargando un poco a la visión que tenemos, pues al haber crecido y militado más como evangélicos. En mi caso, creo que también en el de Omar, pues sí nacimos en un hogar católico, pero lo que uno ve de afuera, pues la verdad es que hay de todo dentro de la Iglesia Católica. Hay gente muy de izquierda, hay gente muy de derecha, hay estas hasta como sociedades secretas llamadas el Yonque, ¿cómo se llaman esos de María José Escriba? Se me fue el nombre, ahorita me acuerdas. Y pues hay gente que se hace política y también levanta la bandera del catolicismo. Opus Dei, ándale, gracias, del doctor José María Escriba, el Opus Dei, obra de Dios. Y, y bueno, los vemos insertados en la clase política, y es muy frecuente ver en los medios también pues a muchos religiosos, ¿no? Que son voceros, son portavoces, son defensores de derechos humanos, etcétera. Tenemos el marco histórico de la Guerra Cristera, todo lo que sucedió en torno ahí a la Madre Conchita, a José Agustín Pro, Juárez, el Padre Sonrisas. Pero pues platícanos tu perspectiva, ¿cómo ves? Hay, digamos, una línea, hay muchas líneas. Lo que sí yo siento desde mi perspectiva que no hay como tal una apatía hacia la vida política y social del país. Pues quizás no lo hay de de las cúpulas, pero en el nivel de la feligresía, pues el asunto es muy acrítico, ¿no? No hay, sí de por sí, la verdad es que una cosa muy criticable dentro del catolicismo es que no hay una preparación eh, pues teológica suficientemente fuerte, pues mucho menos tampoco lo hay en el terreno de la política. No nos vayamos tan lejos, o sea, César y yo hemos conocido casos en la propia escuela, en la propia universidad, donde incluso el profesor no se reconoce como un ser político. O sea, se supone que es un estrato de personas pues, mínimamente estudiadas, con cierto nivel académico, etcétera, etcétera, y aún así cuesta muchísimo entenderse como un sujeto político, porque además justamente muchas personas lo entienden como político, no como por la pregunta de cómo vivir juntos en la polis, sino como perteneciente a la política, ¿no? Con, y esa palabra, pues evidentemente trae consigo muchos vicios, bueno, una carga histórica muy peyorativa de los sujetos que han estado en esas esferas. Entonces se carga más hacia entender lo político como la política y no entender lo político en una dimensión más amplia y como por una apuesta de vida, de sentido y de construcción de mundo. Entonces, sí, las cúpulas son, todo el tiempo se meten, todo el tiempo, eh, siempre incluso salen en estas y en otras elecciones los videos donde incluso te dicen por quién votar, o sea, porque el nivel en algunos lugares es muy bajo y quizás incluso ni siquiera se entiende el discurso y te señalan al candidato, ¿no? O abiertamente te señalan por qué el voto cristiano tendría que estar dirigido hacia cierto sector, dado que, hacia cierto partido más bien, dado que, por ejemplo, está en contra del aborto, está en contra de las uniones homosexuales, eh, promueve el amor a la patria y este tipo de pues, valores fuertes, duros de la derecha, como podemos ver ahí el caso Verástegui, ¿no?
y que, y que también en ese sentido yo sí veo gente, al menos en redes, por supuesto, las redes son todo un misterio porque no son representativas, pero hay voces con cierta influencia pidiendo incluso una verdadera derecha mexicana dentro del catolicismo, ¿no? Incluso hay quien ven en, en los sectores de derecha que tenemos actualmente cierta, cierto nivel timorato, ¿no? Al momento de tomar decisiones, eh, incluso hasta yo he escuchado que a Xóchitl, ¿no? Ya no sé si sea tanto un delirio o no, la llaman marxista, ¿no? O al menos en términos culturales, porque no se define en favor de la prohibición del aborto, porque no está en contra de las uniones homosexuales, porque no le habla a la derecha auténtica, ¿no? Militante, ya mencionabas por ahí al Yunque y a otras organizaciones. Lo cierto es que eh, a mí, por ejemplo, me parece muy significativo que la semana pasada las dos candidatas a la presidencia de la República Mexicana hayan ido a Roma y a mí me parece que, eh, digámoslo así, a nivel de los símbolos, pues es ir y someterse ante el poder de Roma, ¿no? Es ir y pedir la bendición del Papa, porque me parece como a nivel de la imagen, a nivel del símbolo. Sin embargo, sabemos que van y negocian, ¿no? Negocian qué pueden ofrecer, qué van a recibir y si abierta y soterradamente van a acompañar el proceso electoral para un lado o para otro. Entonces, pues sí me parece en ese sentido que sigue siendo un poder fáctico la iglesia muy importante, pues porque tiene dinero, porque mueve conciencias, ¿no? Y porque pues todavía está presente en la mayor parte de este país. Eh, no tanto así, por ejemplo, digámoslo así, a nivel de la feligresía, que también, pues que no, por supuesto, esto siempre acotado, porque pareciera que estoy diciendo que son como todos una masa de ignorantes, sabemos que no es así, que tienen su propio nivel de decisión, pero pues sí hay sectores muy, muy, muy marginados em, sobre los cuales pues este poder fáctico es muy influyente, muy influyente, eh, a niveles que yo creo que todavía no sospechamos y que incluso quizás hasta hemos visto como si ya hubieran, como si ya fueran cosas del pasado, ¿no? Como, no sé, como si Canoa hubiera pasado hace 3 milenios, ¿no? Y ya estuviéramos en otra situación y me parece que no va por ahí el asunto. Gracias, Carlos. Pues con el profe César hay de verdad que mucho de qué hablar. Por un lado, César, preguntarte si en tu análisis la iglesia perdió el horizonte fue muy activa con una lectura social muy puntual previo a la revolución y como que en la posrevolución vino este rollo de hacerse a un lado y limitarse. Recuerdo todavía en la revista Prisma las biografías y los testimonios de, de gente no sé, de los 50, ¿no? Donde el hijo platicaba de su papá diciendo, no, mi papá nos decía que no criticáramos
a las autoridades, sino que oráramos por ellas. Y, y si esta pérdida de lectura social, pues tendrá alguna manera de recuperarse. Y hay una pregunta que también te quiero hacer, pues muy, muy seria. ¿Sí será la democracia el mejor camino o el menos peor, por lo menos? Ahí te escuchamos, César. Me la pones difícil. Eh, Déjame ejemplificarlo con el caso de presbiterianos del Estado de México. En la época de Montiel había una congregación aquí en Toluca que, pues entre sus asistentes tenía asesores y gente cercanos a a las diferentes secretarías. Eh, y me acuerdo que la discusión con el pastor de esa iglesia era si, pues si la iglesia tenía que aceptar las prebendas que el PRI en ese momento le ofrecía, pues era una iglesia que solía hacer uso frecuente de el Teatro Morelos y ahí hacía sus actividades evangelísticas. Eh, y la pregunta que yo me hacía en ese momento era si la iglesia tenía que, pues sí tenía que tomar una posición política frente a ciertos grupos políticos, o la responsabilidad de la iglesia era promover un pensamiento teológico sobre la política. Y ahí me parece que ese es, digamos, el papel de la iglesia, promover un pensamiento teológico sobre la política, que es un asunto que no hay. Entonces, lo que yo escucho regularmente afirmar a los pastores es justamente como una vinculación hacia ciertas orientaciones políticas, como si sus orientaciones fuesen inspiradas por Dios. Hay incluso algunos que se enojan, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, de el personaje del que estuvimos hablando algunos programas atrás, de Arturo Varela, que entró en ira porque pues yo jugando le decía que yo por Andrés Manuel no votaría, ¿no? Y entonces entró en ira, me corrió de su despacho, me retiró la palabra, eh, y entonces un poco yo pienso si esa es la actitud de los líderes, pues es obvio y evidente que no se está promoviendo un pensamiento teológico sobre la política. Y ahí creo que coincido con Carlos, pues, en términos de que, pues, a las feligresías empobrecidas no se les educa, porque el riesgo de ser educadas con un pensamiento teológico que les posicione frente a las políticas, pues es de que terminen pensando y terminen despreciando, digamos, a sus líderes por el tipo de acuerdos o por el tipo de pues de movimientos políticos que promueven, ¿no? Y ahí yo pienso, digamos, que pues el reto en general para un cristiano pensante es justamente ese. O sea, cómo obligar a su pensamiento a pensar teológicamente a la política, no aceptar el ejercicio de la política sin más, sin reflexión y sin pensamiento. Y eso está ausente. Entonces, y la ausencia se hace más sintomática justamente en el contexto de los olvidos. O sea, tenemos iglesias que tienen como práctica cotidiana el olvido. O sea, olvidan de dónde vienen, olvidan qué construyeron en este país, olvidan sus apuestas políticas, e incluso las niegan, ¿no?
Y esa negación, pues uno lo entiende justamente porque muchos evangélicos notables en el caso de la historia de México, pues fueron ejecutados justamente por sus propios hermanos. Y entonces esos hermanos que ejecutaron a esas mentalidades notables, pues suelen ser personajes que se quedaron como eh, administrando las iglesias y en consecuencia son los primeros interesados en en que esas cosas se olviden. Eh, y hay, digamos, una ausencia de discusión franca y abierta sobre los modos en cómo los líderes religiosos operan en el contexto de la política. Y ahí, digamos, hay como mucha desorientación. La feligresía, en realidad, pues suele terminar votando por quienes los líderes les indican, más que votando por un ejercicio reflexivo en donde ellos, poniendo en juego sus propias herramientas y sus criterios teológicos, decidan los quehaceres que tendría que realizar en el espacio público. Entre ellos, me supongo que es el menor, pues es el voto, ¿no? Porque en la democracia cacaraquean mucho el asunto del voto, y yo lo que digo es, pues el voto debería ser el asunto menor, el asunto mayor tendría que ser los problemas nacionales. Gracias, César. Pues vamos con Omar. Omar, parece también por otro lado que la realidad nos va llevando a pues una suerte de punto sin retorno, a estar entre la espada y la pared. Ya estamos en un país donde, pues, al margen de la religión que creas o profeses, pues todos andamos con el miedo por la inseguridad, andamos con situaciones económicas complejas por la inflación, por la situación económica que vivimos, y los problemas sociales se agravan, como que sí se hace ineludible en cierta medida que el cristiano empiece a pensar o a platicar en estos temas, ¿no? Lo cual, pues quizás le debería llevar a, a pensar o a involucrarse en los temas políticos y sociales del país. Sin embargo, pues no sé, qué opinas al respecto? Gracias. Sí, pues mira, creo que tenemos ahí un asunto de ignorancia muy grande. Yo creo que ese es uno de los principales problemas. Eh, Mucha gente pues se va, muchos nos vamos por modas porque pues es el tema del día en el que hay que platicar. Todo el mundo, y si lo ves en redes sociales, pues había expertos en enfermedades, en pandemias, sobraban virólogos, sobraban expertos en la materia, ¿no? De estas cuestiones. Luego, pues obviamente se acaba este asunto de la pandemia, la novedad, el buscar denme pulgar arriba, ¿no? Sígueme en la red social, mira, yo quiero monetizar, ese es el interés. Y después, pues se vuelven politólogos expertos en guerra. Acá, pues creo que está sucediendo algo similar. De repente se ponen de moda estas temáticas, pero la verdad es que yo veo un hueco muy grande en cuestiones de ignorancia, en cuestiones de dejarse llevar por lo que dicen, a veces sin experiencia. Hace poquito estaba viendo unos videos de unas entrevistas a algunas personas. Oye, ¿qué opinas de esta marcha de la democracia? Y algunos no, pues qué bueno que se hizo y vamos en contra de esta administración porque, digo, tengo que encontrar por ahí el video otra vez porque me pareció interesante retomar todas las lecturas que hubo ahí. Es que este movimiento político nos va a quitar nuestras casas, ya no vamos a ser dueños de los inmuebles.
señora, con todo respeto, pero ¿de dónde sacó esto, no? ¿De dónde sacó esta información? Pues es que lo escuché en tal medio de comunicación, lo escuché en este otro. Pero a las personas a las que refiere, pues son gente que se han salido de la línea del periodismo serio, formal, y ya están aventando un odio marcado y excesivo, ¿no? Contra la agrupación. Hace ratito que escuchaba al profesor César, me estaba acordando, ¿no? De una indicación muy fuerte sobre en la iglesia, sobre Romanos 13, ¿no? ¿Qué dice Pablo, no? Deja a un lado nuestro ego, sírvele al Señor, sirvamos los unos a los otros, inclusive a nuestros amigos, enemigos, ¿no? Siempre con amor, cómo debes de interactuar con los cristianos y demás. Y bueno, cómo inicia la lectura, ¿no? De Romanos, ¿no? Sobre todo, sométete a las autoridades, ¿no? A tus, este, ¿cómo es? Sométete a las autoridades, porque no hay autoridades si no es la que viene de Dios. Y bueno, obviamente, si quieres ser una persona eh, que no teme a la autoridad, pues haces lo bueno y tendrás la alabanza de esta condición. Y es una lectura muy puntual para estas fechas, para mucha gente, porque pues, sí, la línea es, tienes que orar por tus autoridades, tienes que ir a votar, pero no te digo por quién, pero mira, te apunto para acá, no te digo a quién, pero mira, esto nos conviene. ¿Por qué nos conviene o para qué nos conviene a una sociedad que está en el ámbito religioso y se supone que debería de estar aislada de esos intereses? La iglesia pues ha estado involucrada, ha estado metida tiene un interactuar con la política muy fuerte. ¿Es malo? No, porque ha servido de freno, ha servido de control, ha servido de estabilidad a una situación política. Obviamente, pues de repente las patadas allá arriba en los ámbitos políticos, en los ámbitos de poder, de los que estamos ajenos, muchos que somos ignorantes, pasando las elecciones, pasando la jornada, pues bueno, sucedió aquí en el Estado de México, ¿no? Entró la gobernadora Delfina, eran unas patadas, unos golpes políticos muy fuertes, golpes bajos, insinuaciones, ofensas, de todo muy grave. Pero ahora pues ya se calmaron las aguas y hay que acomodarse para ver cómo hay ingresos. Y eso mismo yo lo veo replicado en las congregaciones. Ya no nos fue bien, ya no nos acomodamos y pues vemos el oportunismo, ¿no? Bien apuntado a César. Allí está un Farela que pues se sigue acomodando y se calmaron las aguas, entonces ya salgo yo, ya está tranquilo, entonces ya puedo salir de la cueva, ya no hay granizo, ya puedo salir y entonces voy a aprovechar ahora este granizo para hacer mi muñeco de nieve, ¿no? Voy a aprovechar para hacer mi acomodo y mi beneficio económico. Qué lamentable que el camino principal es para allá, que está enfocado para allá, cuando la iglesia debería de estar enfocada a en otro camino. Si la autoridad proviene de Dios, pues va a ser beneficio para la iglesia, va a ser beneficio para este bien común, pero bueno, la iglesia poseedora de la verdad, ¿no? ¿Cuál de todas es la poseedora de la verdad? Porque todos son poseedores y dueños de la verdad absoluta. Ya lo platicaba en ocasiones anteriores, ¿no? De estas congregaciones que terminaba la reunión, se supone que de un grupo cristiano alabando a Dios y los otros llegaban y hacían sus rituales para exorcizar, ¿no? Para sacar a los demonios que había dejado la congregación anterior. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué se trata? ¿Qué fuerte? En la política, bueno, pues, ¿de qué estamos hablando? La misma gata revolcada, ¿no? Hablamos del policía, pues le cambiaron el disfraz, le cambiaron el uniforme. Yo creo que cuando el arlequín, el bufón,
toma el puesto en la silla del reino, pues no se vuelve el reino se vuelve un circo. Yo creo que esta situación está pasando aquí en esta situación con las congregaciones, que no están al margen porque obviamente atrás hay intereses muy, muy fuertes y que estamos alineados, lamentablemente estamos alineados a ese camino. ¿Para dónde recomendamos que se mueva la gente que está incómoda en esta situación? Salirse del sistema. ¿A dónde? Vamos a construir nuestra isla, vamos a salir, a ajustar esto en una sociedad. Yo creo que es algo muy, muy, muy complicado. De las iglesias, estas situaciones de tensiones, de alianzas, pues a lo mejor tienen su lado bueno, pero deberían estar ajenas a muchas cosas. La alineación electoral, eh, pues no debería ser la influencia, debería de ser, "Ok, yo te recomiendo sal a votar, pero por quien tú quieras, por quien tú consideres mejor, y no te voy a decir, pero fíjate en esto otro". Yo creo que esa es la línea que podríamos plantear, ¿no? Eh, ¿Qué papel ha jugado la iglesia en la sociedad? Eh, ¿Qué principios, qué criterios ha seguido la iglesia para relacionarse con el poder político? ¿Qué beneficios, qué riesgos implica una participación de la iglesia en una esfera pública, ¿no? ¿Qué desafíos, qué oportunidades se presentan para una iglesia en esta actualidad? En esta actualidad, en esta pluralidad que debería de haber, una globalización y en este proceso de secularización. Yo creo que ahí deberíamos de ahondar un poquito más, de reflexionar en a lo mejor la respuesta a estas preguntas daría una guía individual, ¿no? Porque la respuesta pues no va a ser la misma para ti que para mí, ¿no? Una iglesia pues creo que debe ser una fuente de consuelo, de apoyo, de servicio, eh, no sé, principalmente de ayudar a la gente necesitada, a la comunidad vulnerable, ¿no? Dentro de la agrupación, el mensaje de esperanza, el mensaje de amor, de salvación. eh, yo creo que debe de responder a las inquietudes y los anhelos de la Grey, de la agrupación, pero cuando esto se distrae, pues cuando ya no cuando la iglesia no da esta acogida de fraternidad, cuando no da esta acogida de solidaridad, eh, cuando la gente ya no tiene un lugar donde compartir su fe, su vida, ¿de qué sirvió la congregación? ¿De qué sirvió la iglesia? Eh, ¿Cuál es el fondo funcional operativo de esa congregación? Gracias, Omar. Profe Charlie, y después del voto, ¿cómo, pues, la participación activa del ciudadano se pierde una vez que elegimos a un gobernante? Como que estamos tan entrampados en esta partidocracia que en realidad limitan pues la participación a cada 3 o a cada 6 años. Sería desde la fe pues un camino para organizarse como sociedad civil, Charlie, para poder, digo, tienen antídoto para esas manifestaciones cuando no son manipuladas, que son verdaderamente espontáneas. Pues no se ha encontrado el antídoto para sentar al político a que rinda cuentas o a que tome acciones. Lo vemos en temas como la seguridad. Paro nacional pues no sirvió de nada de los transportistas, y esta idea que proponía el actual presidente de que el pueblo pone, el pueblo quita, en realidad pues no se le ve mucha efectividad, Charlie, pero ¿qué opinas? ¿Qué caminos tiene la sociedad después de que ha dado el voto? Y si esto se piensa, pues o se puede pensar desde la fe.
Pues yo creo que sí se puede pensar desde la fe, que es lo que señalaba César, si no lo estoy malentendiendo. El asunto, pero también pues, ya lo mencionó, es que no hay una formación que esté pensando incluso la vida política después del voto. Pero me parece que a nivel, ni siquiera a nivel laico existe, o sea, es decir, hay por ahí alguna voz, alguna campaña, que la democracia es siempre, que no se acaba en el voto, eh, pero, pero lo cierto es que, bueno, la gente no nos podemos poner de acuerdo, ni para organizar cosas en la calle, ¿no? O sea, así de ese nivel en la cuadra. Entonces, asuntos ya todavía más importantes y trascendentes, pareciera que hay una suerte de dejarse al abandono de las instituciones del Estado, ¿no? O sea, es decir, eh, sí, es como una idea del ciudadano de no interferir porque quien tendría que resolver es el municipio, el Estado, el Ejecutivo, o sea, es decir, siempre hay como esta idea, incluso lo hemos visto como cuando estos presidentes a nivel giras tienen encuentros como con gente común y la gente les exige cosas que no puede, que no pueden resolver y que incluso tampoco les corresponderían. O sea, tampoco tenemos claro ni siquiera a quién reclamarle en ese sentido, dónde tendría que estar la exigencia y el reclamo, ¿no? Eh, o se me viene pues ahorita a la mente aquel desagradable suceso de Fox donde un niño le pide dinero, ¿no? Y él contesta a lo mejor lo estoy confundiendo, pero según yo fue así, y él contesta con su famosa frase ¿y yo por qué? Este, muy desafortunada la forma de responder, pero también por otro lado, certera, o sea, hacemos exigencias donde no nos organizamos, no, o sea, también hay parte, pues, de nuestra irresponsabilidad en el asunto de por qué no, por qué no se sigue con una vida cívica activa, política, después del voto, ¿no? Este, ah, Se me viene pues también a la mente la definición, suena feo, ¿no? Pero la definición clásica de idiota, que justamente en la Grecia antigua era aquel que se desentendía de los asuntos políticos. Y pues no creo que estemos así, pero sí estamos medio también desentendidos de los asuntos políticos, ¿no? Desde cosas muy sencillas hasta cosas verdaderamente em, alarmantes, ¿no? Idiotes, el que solo piensa en sí mismo, algo así, me acuerdo que era como que el término. Y no sé si te referías a Cedillo cuando se le acerca una mujer indígena a ofrecerle alguna artesanía y hasta le dice en inglés, no money, no tengo dinero, no cash, y la mandó por allá a volar. Muchas gracias, Charlie. César, Es para que ese también concluir, fue Fox, ¿eh? el Fox también se la aventó. Sí, Es, también eso yo, fue dentro de sus pifias. Ese también fue esa el no de traigo cash.
no traigo cash. Y de Fox, me acuerdo que, perdón, ese caballero Fox tenía facilidad para tener, oh, para poder hacer un libro de todas sus expresiones. para pegarla, de hecho hay uno muy bueno del Wiri Wiri. No, de Fox entiendo que esta frase de yo por qué fue cuando la controversia entre un señor del Valle, dueño de Canal 40, y los de TV Azteca, Grupo Salinas, cuando se pues tomaron a la brava el cerro del Chiquihuite. Entonces le dijeron, ¿por qué no intervino? Y yo, ¿por qué? Fue la frase. Pero bueno, no acabaríamos en Claro, esto. pero, o sea, desafortunada, pero cierta. O sea, es Sí, decir, no le tocaba como instancia legal. O sea, no era su ventanilla. no, claro. Cierto, cierto. Ni hablar. Qué barbaridad. Bueno, César, pues vamos al cierre, a la conclusión. Este, te preguntaba de la democracia y ahorita estaba yo haciendo remembranza me ha tocado militar básicamente en dos tipos de iglesias, una donde la autoridad, el líder religioso, el pastor, pues es muy absolutista, es solamente lo que dice, lo que opina él, y al que no le gusta, pues con toda libertad puede irse a buscar otra iglesia, otra congregación. Y la otra que como herencia calvinista, se supondría lectores de la institución de la religión cristiana, este, muy tirados hacia modelos supuestamente democráticos de un gobierno de elección o de representación popular, pero muy amañados. Cuando eran votaciones, resucitaban en la membresía, por lo menos resucitaban a gente que en años no había ido, pero para la votación ahí estaba, y días previas a las votaciones, pues era una suerte de campañas vía telefónica donde personajes le decían al feligrés, pues, ¿por qué? Ya es que hacían sus ternas de pastores, ¿no? Entonces había personajes que decían, este es el bueno, por él hay que votar. Con iglesias así, con una formación o una mentalidad teológica así, eh, vuelvo a ponerte la pregunta en la mesa, ¿será la democracia el camino para esta sociedad? Bueno, una primera respuesta es que recordemos que la democracia llevó al poder a Hitler. La, el ejercicio democrático llevó al poder a Milei. eh, es decir, es un espacio muy pantanoso, pues, donde pues el juego de los imaginarios permanentemente insiste, ¿no? Y donde los deseos masificados pues siempre pueden, digamos, tocar territorios que no nos gustan y no resultan, digamos, ni favorables ni buenas lecciones en la historia de Occidente. Eh, no, yo creo que la democracia siempre coquetea y siempre se roza con lo más extraordinario, pero también con lo más nefasto. Eh, Porque uno está, digamos, ejerciendo un derecho que no necesariamente es entendible, sobre todo si lo que permea la sociedad es la ignorancia. Eh, pues es la ignorancia lo que llevó el voto argentino a elegir a Milei. Es el arrepentimiento ahora que se ha vuelto lamento de muchos que votaron por él y que ven vacíos sus bolsillos, ven sus espacios de trabajo cerrados, ven sus posibilidades de vida reducidas, etcétera, ¿no? Entonces yo no creo que la democracia sea garantía de absolutamente nada. En todo caso, si la democracia pudiera ser garantía, la garantía no está dada por la democracia, sino la democracia estaría garantizada sí, solo si lo que tenemos son pueblos cultos. Y eso es de lo que más padecemos. Eh,
Y ahí por eso insisto mucho en la responsabilidad de promover y abrir espacios donde se promueva el pensamiento teológico sobre la política. Porque de otro modo, pues lo que estamos construyendo son teologías que básicamente lo que están construyendo son sociedades, pues, sociedades sometidas, sociedades obedientes y sociedades que sustituyen el pensamiento por el acuerdo, pues el acuerdo perverso, digamos, de, pues de recursos ínfimos, ¿no? Eh, y ahí es donde yo pensaría que está la apuesta, ¿no? O sea, ese rato Omar traía a la discusión Romanos 13 y recordemos que Romanos 13 dice que no nos conformemos con los modos de este mundo, sino que nuestra obligación es renovarnos permanentemente, porque de otro modo pues no podemos comprobar, ni podemos verificar, ni podemos ponderar cuáles son, digamos, las rutas más adecuadas para el bien común. Eh, y entonces para mí pues, sería la formación teológica como una posibilidad para resistir justamente las fuerzas más oscuras y las fuerzas más negativas de la democracia. Muchas gracias, César. Pues otra vez no agotamos el tema, pero sí el tiempo. Gracias por haber seguido este video hasta aquí. Pues quedan muchas cosas en el tintero. ¿Será que estamos acomodando las sillas en la cubierta del Titanic? ¿Será que vienen tiempos difíciles? Pues díganos, háganos saber qué opina. Estamos en Facebook a través de la página Clínica de la Fe y aquí en el canal de YouTube Cristiano Rebelde. Estamos a la orden, muy atentos a sus comentarios. Muchas gracias, nos vemos en la próxima transmisión. Gracias a los panelistas de esta noche, al profesor César, a Omar, al profesor Carlos. Un abrazo fraternal a todos los que siguen esta transmisión.